Niños de cuarto grado de primaria, hablan con la Miss Nay, soy su profesora pues, del curso de gramática y el día de hoy vamos a abarcar lo que es el tema del week número 2, clases de comunicación. ¿Ya? La semana pasada abarcamos lo que era pues elementos de la comunicación, abarcamos todo lo que era la comunicación, pero vamos a recordar un poquito antes de pasar a clases de comunicación. La comunicación yo les preguntaba en clase, les decía chicos o niños en este caso, ¿qué es comunicación? ¿No? Y ustedes me decían, Miss, es comunicar. ¿Ya? Pero ¿qué es comunicar? ¿No? Porque decir la comunicación es comunicar muy redundante, ¿no? Como que no me explica, si no conozco la palabra comunicación, entonces tampoco voy a conocer mucho lo que es comunicar. Entonces necesito saber qué es comunicación. Bueno, es el proceso de intercambio de información. Yo les decía, es el proceso de transmitir un mensaje, de transmitir una información. Entonces ahí abarcamos lo que era pues un emisor para transmitir un mensaje a un receptor. Un emisor, ¿dónde está? Un emisor, ¿no? La persona que va a transmitir el mensaje, la semana pasada vimos que era el emisor, nuestro primer elemento de comunicación, va a transmitir un mensaje a un receptor. Este receptor va a recibir el mensaje, lo va a decodificar, ¿no? Lo va a interpretar, ¿no? Pero para que yo pueda enviar un mensaje, acá tengo que tener una información que voy a estar enviando, ¿no? Esto es la comunicación, enviar un mensaje, una información que un receptor tiene que recibir e interpretar, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? Para que esta información llegue, ¿no? Para que se realice el proceso de comunicación aquí, tienen que intervenir otros elementos. No solamente es que un emisor va a dar una información y el receptor lo va a recibir y ya nada más. O sea, estos son los únicos elementos. No. Abarcamos también lo que era el canal, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese elemento de la comunicación que es muy importante? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Se acuerdan? ¿Por qué era importante el canal? ¿Se acuerdan que era el soporte físico por donde va a transmitir, por donde va a pasar ese mensaje, esa información? Si no hay esto, no hay un soporte físico, el mensaje se queda aquí, en el emisor, no va a llegar al receptor. Porque si ese mensaje no tiene un medio físico por donde transmitir, no va a llegar aquí. Entonces no va a haber comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos, yo les decía que en ese caso el soporte físico eran las ondas sonoras. ¿Recuerdan? Las ondas sonoras, ¿por qué, Miss? Porque es el medio por donde va a viajar la información para poder llegar a los oídos del receptor y éste los pueda interpretar. Si no hay las ondas sonoras, si no hay ese soporte físico, es como si hablaras y no hubiera aire, ¿no? Entonces tú vas a hablar, pero no va a salir ningún sonido de tu boca. Entonces ahí no llegaría ninguna información al receptor. El receptor no va a poder oír nada de lo que has dicho, porque no hay ese soporte físico. Igual en una carta, ¿no? En una carta tú escribes, ¿no? ¿Y cómo llega ese mensaje al receptor? ¿En dónde está el soporte físico de ese mensaje, de esa información? En el papel, pues ahí es donde tú estás escribiendo. Ese es el soporte físico, ¿no? Entonces, siempre va a existir el soporte físico, que es importante. Si no hubiese ese soporte físico, el mensaje no va a llegar, ¿no? Igual el código, ¿no? Yo les dije que era el conjunto de signos que tiene que dominar tanto el emisor como el receptor. En ese caso hablábamos del idioma, ¿no? Si hablamos de una conversación o algo, tendría que ser el idioma. ¿Por qué? Porque si yo hablo en español, mi receptor tiene que también hablar español, o por lo menos entender el español. Porque si yo hablo en español y mi receptor no conoce nada del español, o sea, habla otro idioma, no va a entender el mensaje que yo estoy enviando. Y si no entiende el mensaje que yo estoy enviando, entonces no va a haber comunicación, no va a haber. Recuerden que comunicación es el proceso e intercambio de información, es una transmisión de un mensaje, de una información que yo voy a dar a conocer. Entonces, para que haya una eficaz comunicación, todos estos elementos tienen que participar, porque si no, el mensaje nunca va a llegar al receptor, y si no llega, pues no hay comunicación, ¿no? El contexto también abarcamos la semana pasada, ¿no? Es la situación comunicativa en la que se va a dar el mensaje, ¿no? Porque si no hay una situación definida, pues lamentablemente el receptor no va a entender el mensaje o puede malinterpretar el mensaje, entonces no va a haber una comunicación eficaz, ¿no? Entonces eso es lo que abarcamos la semana pasada, ¿no? Lo que eran los elementos de la comunicación, todo lo que era la comunicación en sí. Ahora vamos a ver qué tipos de comunicación hay.
aquí, a ver, aquí está. Vamos a hablar de la famosa comunicación lingüística, o también llamada verbal. ¿Por qué se llama comunicación lingüística o verbal? ¿Por qué? Porque va a hacer uso de ¿qué? De la lengua, del idioma de todo un pueblo. Nosotros en este caso toda una nación, ¿no? Manejamos un idioma. Una lengua que ya está, pues nosotros la hemos estudiado desde que pues empezamos en este país, ¿no? El español en este caso, ¿no? La palabra, nosotros formulamos, primero aprendemos las letras del abecedario, luego formulamos sílabas y poquito a poquito vamos formando palabras y esas palabras las vamos pues formando en oraciones y así nos vamos, empezamos a comunicarnos, ¿no? Entonces nosotros usamos ese idioma, ¿no? Nosotros conocemos el idioma del español a la perfección y lo utilizamos cuando nos comunicamos, ¿no? Por ejemplo, hay tipos de comunicación verbal o lingüística, la oral, por ejemplo, ¿no? La palabra, vas a utilizar las palabras, la lengua, pero en forma hablada, ¿no? La vas a hablar, vas a utilizar todo ese conjunto de signos que tú conoces para expresarte, ¿no? Cuando uno habla por teléfono, hola amiga, ¿cómo estás? Estás utilizando las palabras, ¿no? Estás formando oraciones y de acuerdo a esas palabras que tu amiga también conoce, te va a entender porque ambas manejan el mismo idioma, hacen uso de la lengua, ella para hablar y ella pues también para poder entender tiene que conocer ese idioma a la perfección. Entonces acá yo voy a utilizar el idioma, en este caso voy a usar la lengua, el idioma. Si yo desconozco, no voy a poder comunicarme. Entonces cuando hablamos de comunicación lingüística hablamos que utilizamos la lengua, ¿no? Todo ese conjunto de letras que nosotros vamos a formular en sílabas para formar palabras, ¿no? Y así poder comunicarnos al medio exterior, ¿no? Y de paso que nosotros también sabemos el idioma y entendemos lo que otras personas nos dicen a través de las palabras, ¿no? Entonces, oral es cuando lo haces de manera, pues, justamente oral, ¿no? Hablas, te comunicas hablando, hola, ¿qué tal? Ahí estás utilizando la palabra, ¿no? Primera palabra, hola, ¿qué tal? Ahí está, segunda, tercera. Entonces ahí estás utilizando la palabra para comunicarte, ¿no? Y unas personas que se encuentran en la calle empiezan a hablar, ahí estamos hablando de comunicación lingüística oral, ¿no? Igual acá, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí está la comunicación oral, ¿no? Utilizo la palabra de forma oral. Igual acá en una conferencia, señores, escúchenme, que esto, que el otro. Ahí está, pues la comunicación oral, ¿no? Estoy haciendo uso de las palabras, ¿no? ¿Qué otro tipo de comunicación lingüística hay? No solamente es la oral. Recuerda que comunicación lingüística es el uso de la lengua, del idioma, de las palabras de un idioma, ¿no? Entonces acá también voy a hablar de lo que es escrita, la comunicación verbal lingüística escrita. Escrita no es no verbal, no, es verbal. ¿Por qué? ¿Por qué es verbal? Ay, ¿por qué se ve borroso? A ver. ¿Por qué es verbal? Porque también estoy utilizando la lengua, ¿no? Este niño escribiendo una carta está utilizando el conocimiento de una lengua para plasmarlo en ese papel. Porque uno cuando lee una carta no ve guiños, no va a ver pues las muecas, los gestos. No, lo que él ve es la escritura. Y lo va a entender por las letras, por las palabras que están escritas ahí. Entonces yo utilizo lo que es la lengua a la hora de escribir algo, ¿no? Igual cuando leo un mensaje de texto, ¿no? Ay, qué lindo. ¿Cómo entiendes esos mensajes de texto? Por las palabras que están en ese mensaje. No, la amiga. Sí, claro, no es de manera oral, pero lo estoy haciendo de manera escrita. Entonces también es comunicación lingüística porque estoy utilizando las letras del alfabeto, ¿no? En este caso las palabras las estoy ordenando para formar oraciones, estoy haciendo uso de esas palabras, del conocimiento de la lengua, del idioma, ¿no? Igual acá, mira, por ejemplo, acá las cartas, ¿no? Los periódicos, ¿no? Los pergaminos ahí, los libros, las obras literarias, ¿no? Todo eso, el uso de la escritura, para tú poder utilizar la escritura tienes que conocer al 100% una lengua, qué significa una palabra, qué significa la otra palabra, ¿no? Y así tú puedes entender lo que está escrito en el periódico, por ejemplo. ¿Cómo se comunican así? Claro, ahí está la noticia, están escritas varias palabras, el señor fue arrestado, ahí está, y tú entiendes a través del conocimiento de la lengua. Entonces cuando hablamos de la escritura, estamos hablando de una comunicación lingüística escrita, sigue siendo lingüística o verbal. ¿Ya? Es muy diferente hablar de la comunicación no verbal o no lingüística. En ese caso, yo no hago uso de la lengua, yo no hago uso del idioma ni de las palabras. Cuando hablo de comunicación no verbal o no lingüística, no se hace uso de eso, sino que uno lo interpreta
por otra cosa. Mira, por ejemplo acá, esas caras, ¿no? Te dicen mucho. Mira, ese, por ejemplo, el de acá. ¿Está feliz? No sé, ¿está emocionado? No, no parece feliz. Como que parece que estuviera molesto, ¿no? Aquí. ¿Qué parece? Que estuviera sorprendida, algo le ha sorprendido. ¿Ella te lo ha dicho? ¿Ha hablado? ¿Ha usado uso de la lengua para decirme, oye, estoy sorprendida? No, ¿verdad? ¿Por qué lo interpretas entonces? Por sus expresiones, mira su cara, ¿no? O sea, yo puedo interpretar que ella está, pues, consternada, no sé, algo le ha llamado la atención, algo la ha sorprendido. ¿Y cómo me doy cuenta? Solo viéndola, ¿no? Igual acá, mira, algo que ha pasado, no sé, ¿no? Igual acá, algo le preocupa, mira aquí, esta carita de acá del señor de lentes. Algo le está preocupando. ¿Él me ha dicho? No, no me ha dicho nada, no ha hecho uso de la lengua para yo poder entender esa información, ese mensaje que él está dando con esa cara, ¿no? Obviamente algo le está preocupando, algo no le gusta, ¿no? Algo ha pasado ahí, ¿no? Entonces uno puede interpretar o entender, ¿no? Lo que está pasando de acuerdo a otras cosas. Ya no hago uso de la lengua, sino que acá ya es diferente, ¿no? Acá no voy a usar el lenguaje, no voy a usar la lengua, mejor dicho, ¿no? El idioma, pero voy a entender los mensajes que me quieren dar a través de otras cosas. Por ejemplo, acá, mira. ¿Qué entiendes de esa imagen? Yo puedo entender que la chica está molesta, no quiere hablar con el chico. Y el chico también como que está un poco irritado, ¿no? Se nota. ¿Ellos me han dicho algo? No. ¿Yo cómo lo he interpretado? Por sus gestos. Mira la chica su rostro, ¿no? El ceño, mira cómo lo tiene ahí, toda ceñuda está. Su cara, su mirada, su mano ahí también que está, como, no me molestes, ¿no? Yo puedo interpretar eso, ¿por qué? ¿Por qué interpreto eso? Por las expresiones que están ahí. Entonces ahí hay una comunicación no verbal. Tú estás interpretando por lo que estás viendo, ¿no? O por lo que escuchas, ¿no? El sonido también es importante. Por ejemplo acá, te voy a mostrar otros ejemplos. ¿Dónde está? Acá. Mira, por ejemplo este semáforo. El semáforo cuando está en rojo, ¿qué te quiere decir? Que te detengas, ¿verdad? El semáforo habla, te dice, oye, detente, no pases. ¿Te dice así? No, ¿verdad? Tú lo interpretas ¿por qué? Por el color. Entonces ahí hay un lenguaje no verbal, te estás comunicando, te está transmitiendo. Hay una transmisión de mensajes, sí. Te está diciendo simplemente detente. Pero no es necesario que utilice la lengua. Yo lo entiendo porque yo sé. Yo conozco ese significado de rojo, ¿no? Me lo enseñan desde chiquito, entonces yo sé. Igual acá. Cuando hay un montón de carros y empieza a sonar la ambulancia. ¡Ua, ua, ua! ¿No? Suena así fuerte. Hay necesidad de que alguien te diga, oye, ha pasado un accidente, ¿sabes? No, a veces nosotros, por curiosos, ¿no? Salimos. Oye, ¿qué ha pasado? Salimos porque escuchamos el sonido de la ambulancia y ya sabemos que está pasando algo. Entonces no es que alguien me diga, oye, ha pasado un accidente, sal. No hacen uso de la lengua, simplemente con ese sonido yo ya sé que está pasando algo. Entonces yo salgo porque ya el sonido me dice algo. Igual acá, esta imagen, por ejemplo, ¿no? Shh, como diciendo silencio, ¿no? Shh. Si ves esta imagen en algún lugar que dices, hay que guardar, silencio. La mujer ahí habló, hizo uso de la lengua, hizo uso del idioma, de la palabra para decirte, oye, guarda silencio, no hables. No, ¿verdad? Simplemente con hacer esa expresión, yo ya sé que tengo que guardar silencio. Esa es la comunicación no verbal, donde tú no vas a utilizar, pues, la palabra, ¿no? Ahora, hay que recordar algo muy importante. Acá para eso voy a retroceder él. Cuando tú, por ejemplo, acá ellos deben estar conversando, ¿no? Muy bien. Algo le está diciendo el chico. Cuando tú haces uso de la comunicación no verbal, recuerda que tú puedes estar hablando y a la vez utilizando la comunicación no verbal. Por ejemplo, si tú ves a tu papá, ¿no? Y te pones feliz, papá, hola, ¿cómo estás? Corres a abrazarlo, tu rostro lo dice todo. Tú puedes estar utilizando la comunicación verbal, a la hora puedes decir, papá, qué emoción que viniste, pero tu rostro refleja también eso que estás diciendo, ¿no? Entonces, están juntas. Siempre de la mano va la comunicación verbal junto con la no verbal. Porque no puede ser que uno diga, estoy feliz, y su cara está toda seria. Como que es un poco ilógico, no puede ser así, ¿no? Ay, estoy nerviosa, pero tu rostro no refleja eso, tus manos no reflejan eso, tu cuerpo, porque recuerda que la comunicación verbal es todo, ¿no? Ya sea, no sé, tus gestos, tus movimientos, la distancia que formas con otra persona, entonces todo eso es la comunicación no verbal, ¿no? Y tú te das cuenta, por ejemplo, cuando tú llegas a tu casa feliz del colegio porque te gusta estudiar mucho, y ves a tu mamá toda seria. Para colmo, te espera con la correa en la mano. Uy, te asustas, ¿no? ¿Por qué?
¿Tu mamá te ha dicho algo? No, pero hay una comunicación no verbal, ¿no? Tú ya la ves con su carita molesta, tú ya estás suponiendo que, pues obviamente, algo te va a decir, ¿no? Pero ¿por qué? Por la expresión que tú ves. Entonces ahí está la comunicación no verbal, ¿no? Cuando tú vas a asimilar un mensaje, vas a recibir un mensaje o vas a interpretar un mensaje sin necesidad de que uses la palabra, ¿no? Te recuerda que siempre está de la mano una con otra, la comunicación no verbal y la comunicación verbal, ¿no? Entonces ahora pasamos a lo que es, a ver, ¿dónde está? Acá. La tarea domiciliaria. Mira, aquí me vas a elaborar 3 ejemplos de comunicación lingüística. Ya vimos, ya puede ser oral o escrita, da igual. Tú puedes buscar tu ejemplo. Y 5 de la comunicación no verbal o no lingüística, ¿no? Ya puede ser por medio, no sé, de una tarjeta roja, por ejemplo, en el árbitro, ¿no? Cuando le muestra la tarjeta roja al jugador. ¿Qué quiere decir eso? Estás expulsado. No necesita que el árbitro le diga, oye, estás expulsado. Simplemente con mostrarle esa tarjeta, él ya sabe que se tiene que retirar de la cancha, ¿no? Entonces ahí tú formulas 5 ejemplos de comunicación no verbal. A ver aquí, un ratito. A ver aquí. Aquí. ¿Dónde me vas a enviar esa tarea? Me la vas a enviar aquí. A ese correo, ahí está, soy un poco más claro ahora, a ese correo. Le vas a tomar foto a tu tarea y me vas a enviar tu tareita, pues, ¿no? Eso sería todo, chicos. Bueno, ahora recuerden que también estamos abarcando lo que es plan lector antes de finalizar este video. Y ustedes tienen pues del mundo mágico de la lectura, disculpen, la luz está apagada un poco, del mundo mágico de la lectura de ustedes, y tienen pues ahí un texto, que es el texto número 1, que se llama, ¿dónde está? Acá está, se llama El koala y el emú. Vayan leyéndome ese texto, niños, ¿no? Recuerden que también llevamos plan lector esta semana, y vayan resolviendo pues las preguntas que están de ese texto, ¿no? Cuando ya regresemos a clase, nosotros vamos a abarcar con más profundidad el texto, pero por ahora vayan leyéndome ese texto y vayan resolviendo todo lo que puedan del texto número 1, ¿sí? Eso sería todo, niños, que tengan una feliz semana.